Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una cápsula con Librería Maranata, y el día de hoy pues tenemos a un gran autor, una persona especial. Mi nombre es Omar Joaquín y el día de hoy, gracias a la editorial Origen, tendremos a nuestro autor Mario Escobar, el cual es autor del nuevo libro La Marca, que estará disponible o ya está disponible en nuestras sucursales de Librerías Maranata. Pues un gusto, hermano Mario Escobar, de tenerlo el día de hoy con nosotros, y pues nos gustaría que pues nos comentara un poco de su persona para que nuestro público que aún no lo conoce o sería la primera vez que lo ve pueda saber quién es usted. Bueno, pues muchas gracias a Maranata, ¿no?, por su labor ahí distribuyendo libros cristianos por América. Es un gran placer estar con vosotros y con todos los que nos están viendo, que son lectores, que están deseando pues que lleguen libros nuevos para poder abrirlos, hojearlos. Bueno, soy un escritor español, casado con mi esposa Elizabeth. Hace poquito hicimos 26 años de casados, más 5 de novios y 1 de amigos, 32 años juntos. Tengo 2 hijos, Alejandro y Andrea, y entre otras cosas, y una de mis grandes aficiones siempre, de mis deseos, fue ser escritor. La historia y la escritura son 2 de mis grandes pasiones. Estudié historia en la universidad, me licencié y luego hice también pues, un posgrado en historia moderna. Y ahora en la actualidad soy profesor de la UNED, que es la Universidad a Distancia en España. Y también, bueno, soy uno de los diáconos de una de las iglesias de Madrid. Y bueno, aparte de eso, pues me dedico también a escribir, a colaborar con varias revistas y sobre todo, bueno, a esta gran pasión que es para mí la literatura, y poder transmitir por medio de los libros, de las letras, esa pasión también a los lectores. Muchas gracias, hermano Mario. Sabemos que tiene una gran trayectoria, tanto en lo profesional, ministerial, y la trayectoria que tenemos en sus libros, los cuales pues son varios los títulos. ¿Cuántos títulos ha publicado hasta el momento, hermano? Pues yo ya perdí la cuenta, creo que han superado ya los 100 libros, pero tengo que volver a contar porque como produzco varios libros al año, la verdad que ya no sé, ¿no? Tengo demasiados hijos, creo. Pero sí, podemos encontrar varios títulos publicados, y pues entre ellos el último, el de La Marca. Hermano, ¿cómo describiría sus libros? ¿Podemos decir que son históricos, de ficción, de aventura? ¿Cómo usted los describiría? Publico varios géneros, ¿no? Algunos son ensayo, por ejemplo, pues Una vida sencilla al estilo de Jesús, que también tiene Origen, que es un ensayo sobre cómo usar el modelo de Jesús para esta vida tan loca la que nos ha tocado vivir, ¿no? Llena de estrés, de problemas, de dificultades y también de mucho materialismo.
Luego también hago libros de historia, he hecho biografías de varios personajes históricos muy importantes, desde Winston Churchill, pasando por Santa Teresa de Jesús, por Steve Jobs y otros muchos personajes. Luego tengo otra parte que he hecho libros de historia, sobre todo historia de la Iglesia, porque además de historia moderna, soy especialista en la historia del protestantismo, especialmente en el siglo XVI. Y luego tengo una también gama amplia de novelas, principalmente novela histórica, porque bueno, unir estas dos pasiones, ¿no? La historia unida pues a lo que es la literatura siempre me ha encantado, me ha entusiasmado, pero también tengo libros de aventuras o thriller histórico, como el caso de La Marca, y también algunas novelas policíacas, ¿no? Y, entre otros tipos de novela, ¿no? Pero lo más importante, digo yo siempre, y para mí es por lo que me dedico a esto y me encanta tanto escribir, es que yo creo que las historias son como pequeñas, piedrecitas, ¿no? Que uno busca en un río y luego resulta que son pepitas de oro, ¿no? Y en cuanto la encuentras, te apasionas, quieres sacarla de ahí para que todo el mundo la conozca, pules esa pepita y la conviertes en una joya, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar de esa historia. Entonces, por eso nunca me he anclado a un género concreto. Me siento muy a gusto en cualquier tipo de género, ya sea ensayo, ya sea ficción. Y lo que pretendo también, sobre todo en este tipo de novelas como la que hoy vemos, cuando tiene un trasfondo histórico, es que la gente pueda ya no conocer datos, ¿no? Y saber pues un poco sobre los personajes reales, sino que pueda sumergirse en la historia y vivir la aventura de una manera plena y se olvide ya de que hay letras, páginas y realmente se convierta en un personaje más de ese libro que he escrito, ¿no? Como este de La Marca. Muy bien, hermano. Ahorita ya nos comentó qué es lo que lo inspira, ¿no? A realizar estas obras, ensayos, novelas. Y para esta ocasión, ¿cuál fue la inspiración, hermano, para el libro La Marca? Yo creo que vivimos unos tiempos muy turbulentos, ¿no? Cuando empezaba a escribir algunas novelas como Canción de cuna de Auschwitz y luego Los niños de la Estrella María, en muchas entrevistas avisaba, ¿no? que este siglo XXI se parecía demasiado al siglo XX. No olvidemos que a principios del siglo XX hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, una gran crisis económica con el crash del 29, que llamaron la gripe española, que fue una gran plaga en que murieron millones y millones de personas. Un mundo muy convulso es el surgimiento de los fascismos después también, luego el nazismo, el surgimiento del comunismo, luego ese comunismo se va a extender a países como China, que sigue siendo un país comunista, y que este siglo XXI se está apareciendo, ¿no? Un siglo con muchas guerras, con muchos conflictos. Parece que esa guerra fría que había habido entre Estados Unidos y la Unión Soviética había pasado y ahora estamos reviviéndola. Una peste, ¿no? Como ha sido, por desgracia, pues todo el COVID y también una gran crisis económica, como sucedió en el 2008. Y siempre decían en estas entrevistas que nos estábamos acercando a un mundo cada vez más intolerante, que se perseguía a la gente por sus ideas, que no se iba a respetar a la gente una a la otra. Y al mismo tiempo me daba cuenta que siempre he sido un apasionado pues de todo lo que es el estudio, ¿no? de los últimos tiempos, de las profecías, que muchas cosas se estaban cumpliendo, ¿no? Y un poco la tesis de la novela, la idea de la novela era qué sucedería si estamos ante los últimos tiempos, ¿no? Si nos estamos acercando ya a ese fin de la historia, tal y como la conoce el hombre, y a esa segunda venida de Cristo. Sabemos que la propia Biblia dice que uno no sabe ni el día ni la hora, pero también dice que estemos atentos a las profecías, ¿no? Que no nos durmamos, que estemos despiertos por si viene nuestro Señor y nos haya a todos pues durmiendo, ¿no? Viviendo de una manera que no le agrada. Y por eso tuve la intención de escribir esta novela, no de una manera thriller, tocando temas ya no de rabiosa actualidad, sino prácticamente que están en las noticias ahora mismo para que la gente pudiera conocer, tanto la gente cristiana como no cristiana, si estamos acercándonos a esos tiempos, ¿no? Porque en los últimos años la Iglesia se ha olvidado de predicar sobre la segunda venida, sobre el final de los tiempos, sobre el juicio de Dios, sobre todo lo que nos habla, no solo Apocalipsis, sino muchas profecías están en el libro de Daniel, de Ezequiel, en otras partes de la Biblia que nos habla de este fin de los tiempos. Y creo que es importante que estemos, como dice la Biblia, percibidos, ¿no? Preparados, adiestrados, porque si no vamos a ser confundidos por muchos falsos profetas que ya dijo la Biblia que vendrían en los últimos tiempos, incluso por el gran falso profeta
de todos los tiempos, que será ese anticristo y ese falso profeta que le levantará. Y tenemos que estar atentos. Y esta novela es una especie de aviso para aquellos que a lo mejor no piensan o no conocen bien la historia del Apocalipsis, para que estén preparados, y no solo para ellos, sino para que se lo puedan entregar y dar a amigos, a familiares que no son creyentes, que ni siquiera saben pues que esto puede suceder. Sí, el, el libro, pues leyéndolo, está dividido en tres partes, que la verdad es muy emocionante irlos leyendo. Y también, pues son pequeños capítulos que a lo mejor para la gente que a lo mejor no es tan grueso el libro, pero sí está grandecito, bueno, para mi punto de vista, pero no se hace tan pesada la lectura. Yo creo que es algo que he notado que hace capítulos pequeños que van haciendo la lectura más fácil, amena, y eso ayuda a disfrutarla, ¿no? A disfrutar la novela. Y algo que más me gusta es que maneja dos historias. ¿Qué nos puede contar de esto, hermano? Sí, hay una historia contemporánea que está casi al filo de lo que pasó ayer casi en todo el mundo, y hay otra historia que se narra en la Segunda Guerra Mundial. Seguramente la persona más parecida a lo que será el anticristo es Adolf Hitler, ¿no? Ujú, Este hombre que defendió la idea de la superioridad de la raza aria, era un hombre que se conoce hoy muy cercano del oscurantismo, ¿no? De la magia, de la brujería. Él se había criado en una familia austriaca, no era alemán, pero estaba en la frontera casi con Alemania, la zona muy cercana a Baviera. Su padre había sido un funcionario de las aduanas, y este joven desde el principio fue un gran lector, muy rebelde, quería ser artista, pero sabemos que tiene una etapa muy oscura porque cuando llega a Viena siendo joven empieza a leer Ostara. Ostara era una revista en la que se hablaba de la ariosofía. La ariosofía era una filosofía que había salido de la teosofía, una idea ocultista que había llegado de la India por parte de una mujer llamada Madame Blavatsky, que practicaba, además de magia de diferentes tipos, sobre todo hacía también espiritismo. E incluso algunas personas llegaron a hablar que Adolf Hitler llegó a estar endemoniado, ¿no? Por ese espíritu que tenía tan malévolo y esa ira incontenible, y casi sus propios seguidores y sus ayudantes le tenían miedo, pavor por lo que hacía, ¿no? Y al mismo tiempo pensé que era un buen sitio para situar la trama, porque uno de los grupos que había creado Adolf Hitler, las SS, tenía un servicio especial, se llamaba Handnerve, que buscaba reliquias y supuestos elementos de poder, ¿no? La lanza de Longinos, estaban buscando si encontraban el cáliz de la última cena, ¿no? Y por eso pues situé en ese momento histórico de un grupo de nazis que está buscando el manuscrito original del apóstol Juan sobre el Apocalipsis, ¿no? Y hay un monje, Alexander, que es monje ucraniano, que conoce el monasterio donde supuestamente, según la tradición, se ha guardado ese manuscrito, y casi le van a sacar como quien dice, las cámaras de gas para que les lleve hasta ese manuscrito. Y esa es una de las historias que va en paralelo pues con la historia de Damaris, una mujer experta en el Apocalipsis, que ha perdido a su marido, un pastor, hace poco. Sus hijas están estudiando en la universidad, y ella hace un viaje un poco para olvidarse de todo eso a un retiro cerca de la ciudad de Londres, y allí recibe pues una carta de un amigo que es un especialista católico en temas del Apocalipsis, que le dice que puede que haya encontrado ese manuscrito, ¿no? Y estas son las dos tramas paralelas que están durante toda esta primera parte del libro, van a estar en otros libros, espero, y al mismo tiempo hay otras subtramas, ¿no? Porque también pues, se describe lo que está pasando a las hijas en los Estados Unidos, y cómo se está levantando pues lo que podríamos pensar todos que es el anticristo, y gente que le está apoyando en diferentes partes del mundo. Y telón de fondo de esta parte contemporánea es la guerra de Ucrania, ¿no? Esta guerra que ya, pues prácticamente un año de guerra entre Rusia y Ucrania, y todo lo que eso conlleva para la seguridad mundial, europea. Y ahora hay una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Con lo que está pasando entre Hamas y los judíos en Palestina, en Israel, que es pues también una señal clara de que algo
está cambiando en el mundo de los últimos años. Sí, la verdad es, el libro está lleno de información pues histórica y que también te anima a poder poder investigar, ¿no? A también hacer un poquito más de cultura personal, porque hay temas que uno dice, no sé de qué me está hablando, vamos a investigar para poder aprender un poquito más. Yo creo que ese es un plus que yo veo en sus libros, que la verdad agradecemos mucho. Y la verdad, el libro está lleno de momentos padres, de aventura, de emociones que yo digo, wow, ¿no? Este, y sobre todo también la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que aquí lo maneja ya tangible, ¿no? A lo mejor no los podemos ver, pero como dice la palabra, ¿no? Estamos contra lucha, no, la lucha no es contra carne y sangre, ¿no? Sino contra huestes, ¿no? ¿Qué nos puede comentar de este tema, hermano? Era algo que quería reflejar, porque una de las cosas que ha pasado a la Iglesia en el siglo XXI, después de grandes avivamientos que hubo en los años 70, 80, 90, es que se ha ido enfriando, ¿no? Y de hecho habla la Biblia de esto, ¿no? Que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará, que no hay esa visión espiritual, ¿no? Esto pues me recuerda pues a veces que no somos capaces de ver más que lo material. Hay algunos textos en la Biblia donde Dios tuvo que abrir los ojos, ¿no? Para que vieran las huestes celestiales, para que vieran que eran más que las que se enfrentaban, ¿no? Y este mundo espiritual que se desató de una manera muy, muy fuerte, muy virulenta, cuando Jesús llega a la tierra, cuando Jesús se hace hombre y está entre nosotros, hay muchísimos episodios en los que él tiene que enfrentarse pues a demonios, ¿no? A personas que están poseídas. Y parece como que esta lucha espiritual ahora pasa desapercibida. Prácticamente el diablo ha cambiado su estrategia, ¿no? De manifestarse de una manera muy viva, de intentar que los cristianos, pues a lo mejor nos atemorizara esa forma, ¿no? De manifestarse, hasta de una manera muy subterfugia, ¿no? Muy oculta, prácticamente parece que no existiera, ¿no? Y eso ha ido adormeciendo a los cristianos, bajo mi punto de vista, y nos ha hecho pensar que todo lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, nunca mejor dicho, por los sentidos es lo que hay, ¿no? En cambio hay un mundo y una guerra espiritual que se está produciendo cada día entre nosotros y que no somos conscientes de ella, ¿no? Y quería reflejar eso en el libro, que no solo es la búsqueda pues de Damaris, este monje también Alexander en 1940, sino que también es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? El diablo intenta cada vez controlar más todas las áreas de la sociedad. Sabemos que siempre ha controlar el poder político, pero ahora mismo el poder controlar las mentes, ¿no? Por medio de los dispositivos móviles, por medio de la inteligencia artificial, da verdadero pavor pensar el poder que ahora mismo hay, ¿no? Y qué sería esa marca, ¿no? De por ahí el título. A veces hemos pensado mucho que era una marca ¿verdad? En nuestra piel, otras veces se decían que eran los códigos de barras cuando empezaron a existir. Y yo lo veo más que realmente va a ser pues, la imposibilidad de comprar o vender si no aceptas un sistema de valores y una forma de gobernar el mundo, ¿no? Y también se habla mucho ahora de ese globalismo, ¿no? De un gobierno mundial que es para la mejora de la humanidad y esa idea que parecía imposible hace 20 o 30 años, ya tecnológicamente y políticamente está más cerca. Y también de una religión mundial. Muchas de las cosas que hablo en el libro, ¿no? De esta religión abrámica, ¿no? En la que se une casi judaísmo, islam y cristianismo, existe, se está formando. Hay ya varios templos a lo largo y ancho del mundo. Uno se construye en Berlín, hay otros en algunos países árabes. Y un poco se va a hablar de eso, ¿no? Las religiones han peleado entre ellas, esta guerra que está habiendo ahora mismo, ¿no? Es una excusa perfecta para decir, no, hay que unirse, todos somos hijos de Abraham y casi pensamos que el 80% de la población mundial pertenece a una de estas tres religiones, quitando el ateísmo de China, que es muy amplio, y el hinduismo en la India, el resto de la humanidad prácticamente o es cristiana o es musulmana, ¿no? Y ese peligro que podría parecernos de película de ciencia ficción o de película de aventuras está ya entre nosotros, ¿no? Y era una manera de reflejarlo a través de esta novela.
Muchas gracias, hermano, por esos comentarios. Y la verdad, el final del libro queda, bueno, a mí me dejó en suspenso. Entonces, y hace un momento comentó la posibilidad de que hubiera más tomos. ¿Qué nos puede decir o lo dejamos en spoiler? Bueno, la idea es que, claro, era muchísimo material y muchísimas cosas las que están pasando y las que van a pasar según la Biblia, como para concentrarlo todo en un libro. Hubiera sido un libro mucho más grueso y más complejo, ¿no? Y además yo creo que a todos nos gusta el continuará un poco. Es verdad que el libro puede leerse enteramente si no quieres leer ninguno más o no tienes tiempo o es hasta que esperes al siguiente. Pero yo creo que a todos nos gusta cuando una historia, de verdad, nos ha atrapado, unos personajes nos han conquistado, cuando nos ha llegado la historia, pues seguir y saber el final total de esos personajes, ¿no? Y yo creo que queda en los próximos cosas mucho más emocionantes, ¿no? Porque aquí está solo, como dice la Biblia, el principio de dolores de parto, pero todavía no está todo ese gobierno y qué va a pasar con la iglesia y un montón de cosas que van a estar sucediendo en los últimos tiempos. Yo creo que el lector se va a quedar con ganas de mucho más y espero que sea una saga que llegue a esta generación, porque hace mucho tiempo hubo sagas como Dejados Atrás y otras sagas que en los 70 80 pues hicieron mucho bien, yo creo, porque a la gente joven y a la gente en general, a los clientes en general, les apercibió, les hizo estar preparados, les hizo pensar en los últimos tiempos y creo que necesitamos una nueva saga más actualizada que esté en el mundo de hoy, que nos explique este mundo y por qué se está dirigiendo hasta hacia ese final de los tiempos. Sin duda, los acontecimientos históricos van sucediéndose de una manera precipitada. Solo la llegada, la verdad, de los judíos a Israel, el establecimiento del Estado de Israel, es una profecía que llevaba miles de años predicha, ¿no? Desde casi antes de la caída de Jerusalén en el año 70. Por tanto, ya se han cumplido algunas de las profecías que hay en la Biblia y todavía quedan muchas por cumplirse, pero poco a poco se está completando ese tiempo final que nos habla la Biblia y creo que está muy bien que seamos capaces de leerlo nosotros, de regalarlo a nuestros hijos, a amigos. Es un libro que además puede leer, yo creo, una persona de 14, 15 años y puede leer alguien de 80 años y puede leer alguien que ha estudiado primaria y puede leer alguien universitario porque está hecho de tal manera que todo el mundo pueda comprenderlo y regalarlo a personas no creyentes. Yo creo que es muy importante que ellos sepan pues a qué nos enfrentamos, porque ellos pueden ser víctimas de ese engaño del anticristo y de todo lo que la Biblia nos avisa y nos advierte que va a suceder en los últimos tiempos. Sí, algún sello que yo veo en sus libros es de que a lo mejor está dirigido al público cristiano, pero lo puede leer, sus libros los pueden leer cualquier persona, ¿no? Y que por medio de este sello que tiene usted, pues se puede también predicar el evangelio, ¿no? El mostrar la Biblia por medio de sus libros que ha publicado, ¿no? Yo creo que eso es un sello que usted tiene en cada uno de sus libros. Es que creo que es muy importante, ¿no? Yo pienso como C.S. Lewis, pues ese gran autor, ¿verdad?, de Crónicas de Narnia y de otros libros que nos han llegado hasta nuestros días, ¿no? Fue un gran apologista, un hombre que además llevaba un programa de radio que dio esperanza a muchos ingleses cuando estaba pues, la Segunda Guerra Mundial en su peor momento. Y este hombre decía que había que evangelizar la cultura. Los cristianos desde el siglo XIX hemos tenido dos tendencias, ¿no? El fundamentalismo, que lo que decía, bueno, como hay 7 fundamentos, vamos a centrarnos en eso, no vamos a hacer nada de cultura, el regreso del Señor está pronto, entonces vamos a dedicarnos solo a predicar y por tanto no se ocupó de la cultura, ¿no? De hacer películas, de crear música que el mundo pudiera escuchar. Y la sociedad se fue secularizando cada vez más y alejándose de los valores cristianos, ¿no? Y luego estaba el dispensacionalismo, ¿no? También, que también, pues con esa idea de que pues estábamos tan próximos a ese final de los tiempos, pues tampoco se preocupaba de estas cosas. Yo creo que tenemos que seguir llegando a todas las personas y que los libros que escribamos, la música que hagamos, incluso si somos cirujanos o hacemos cualquier otra profesión, la hagamos para la gloria de Dios y para que las personas puedan conocerle un poco más. Y creo que la literatura en ese sentido es muy importante, que creemos el relato. Pensemos que si no lo hacemos nosotros cristianos, lo va a hacer
personas con diferentes ideologías, y eso es lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Están vendiendo, porque en el fondo es vendiendo, están mostrándonos una idea del mundo y de la sociedad y de la familia y de un montón de cosas que están diametralmente opuestas a nuestras ideas como cristianos, pero nosotros no estamos produciendo y llevando al mundo también pues cuáles son nuestros valores. Y la cultura es el vehículo, el medio. El arte, la pintura lo ha hecho durante siglos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto representado, verdad? Pues tanto la muerte de Jesús, su crucifixión, hemos visto en el arte, en la arquitectura, en la literatura también. Y ahora, pues en los últimos años parece que Dios está relegado del mundo de la cultura, que muy poca gente se dedica a esta profesión. Y creo que los cristianos que escribimos y que intentamos pues, ser referentes culturales, pues debemos ser esos puentes que unen esos dos mundos para que no se parta la comunicación y ellos puedan recibir también pues, nuestras ideas, nuestros valores y sobre todo en un tema tan importante como este, ¿no? Que es el final de los tiempos, para que ellos puedan conocer a Dios. Hay personas como San Agustín de Hipona, ¿no? Que fue un cristiano increíble, ¿no? Recomienda a nuestros oyentes que lean sus memorias. Y él era un sofista, era un maestro de oratorio, uno de los intelectuales más importantes de su tiempo. Y aunque había nacido en el norte de África, su madre era cristiana, él se había hecho de una secta, de un grupo que era dualista, ¿no? Que creía en el bien y en el mal, pero para practicar el mal sin sentirse culpable, ¿no? Y cuando llega a Italia y escucha por boca de un obispo, ¿no? De la época, estamos hablando, imaginemos, del siglo III y IV después de Cristo, él se acerca a Dios y este hombre luego usa todo su intelecto, que era vastísimo e increíble, para publicar libros como La ciudad de Dios y otros libros que se convirtieron en una base fundamental para el cristianismo de su época y para luchar con un montón de sectas y grupos que habían surgido en ese momento. La literatura, la cultura, no solo nos ayuda a comunicarnos con el mundo que no conoce a Dios, sino también a que los cristianos suban su nivel cultural, porque si no van a ser confundidos y engañados fácilmente. Muchas sectas, grupos extraños que están surgiendo es por esa falta de conocimiento bíblico y ese bajo nivel cultural de muchos creyentes. La lectura es algo que nos hace pensar, reflexionar y de una manera u otra conocer la verdad que está en Jesús, ¿no? Y creo que por eso es fundamental y por eso Maranata hace un trabajo muy bueno, llevando libros a todas partes y haciendo que los lectores se den cuenta de la importancia de que ellos lean y también sus hijos y las personas que tienen alrededor. Sí, muy, como lo comenta con la información cultural, pues al final del capítulo, pues usted pone unas observaciones, ¿no? Que nos dan información de cómo se está basando, ¿no? Para haber hecho o tomado información para esta novela. Entonces creo que eso es muy importante, el saber de dónde, ¿no? Y la información que nos proporciona para estar atentos, ¿no? También poder buscar esa información y obtenerla, ¿no? Para, como dice, no ser engañados, ¿no? Sí, es una cosa fundamental. Yo creo que debemos intentar que la gente cuando lea algo, eso les lleva a otro libro, ¿no? Que no se rompa la cadena. Hay gente que lleva años sin leer porque el último libro le decepcionó, está pasando una etapa de su vida compleja, pero qué bueno es cuando un libro nos lleva a otros, ¿no? Y yo me gusta que mis libros, como decías antes, pues sean libros que van abriendo curiosidad, que van despertando curiosidad y que te hacen profundizar y comprobar esas cosas y buscar nuevas historias, ¿no? Y corroborar todo lo que está ahí escrito y aprender y profundizar más en ello, ¿no? Creo que los buenos libros son esos que nos llevan a otros libros y que enfocan nuestra vida hacia la verdad, hacia esa búsqueda mientras estemos vivos hasta que el Señor venga, de buscar la verdad, el verbo hecho carne, que es Jesús, que es la palabra. Y no hay nada mejor que hacerlo a través de los libros y profundizando en ellos. Y tocando un tema de lo que son los libros cristianos y las novelas, ¿cómo animaría a nuestro público a aventurarse en la sección de novelas y sobre todo cristianas, ya que a veces siento que las demeritamos? Pues sí, tienes razón, Omar. Estaba en México hace un mes y pico. Ujú. Estábamos ahí en Los Cabos con los distribuidores y libreros de toda América y las editoriales y hablamos de este tema justo, ¿no? Por eso me alegra mucho que lo preguntes. Hay un malentendido, ¿no?
pienso yo, porque novela nos suena a las telenovelas que había en la televisión, de dramas, ¿no? De amantes y de cosas así, y se nos olvida que novela significa novedad, en italiano noticia, es hacer de una manera tan real un suceso que la persona no se dé cuenta si es real o no, ¿no? Entonces algunos eso lo han interpretado, bueno, entonces es como mentir, no es realmente decir la verdad. Son historias que nos enseñan lecciones. Jesús en las parábolas nos enseñaba a través de historias construidas, y eso algo además que hacían mucho los judíos, ¿no? Nos enseñaba lecciones. A veces se nos olvida, y es muy normal, las ideas, porque son abstractas, nos cuesta comprender los conceptos, pero en cambio nunca se nos olvidan las historias. Y creo que por eso la novela es muy importante, porque estamos logrando que la gente escuche el relato. Es una herramienta muy buena para que los jóvenes primero se enganchen a leer, pero también para que no solo sepan datos o tengan un conocimiento de las cosas, sino para que sean capaces de empatizar. Otra de las características de la novela es que te hace sentir lo que sienten los personajes y al mismo tiempo te está ayudando a vivir experiencias que ellos viven para que tú no caigas en sus errores y sí repitas sus virtudes y son modelos. Imaginemos, por ejemplo, La cabaña del tío Tom, que fue escrita por Beecher Stone, que era la mujer de un pastor en los Estados Unidos. Esta novela fue tan importante en su generación que ayudó a abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Fue la novela que Abraham Lincoln, cuando recibió a esta mujer en la Casa Blanca, le dijo: usted es la pequeña mujer que ha creado esta gran guerra, porque esa novela pues levantó las conciencias, los corazones de muchos creyentes que habían, bueno, aceptado la situación de que hubiera esclavos negros en los Estados Unidos y no hacían nada en contra. Y ese libro, en cambio, transformó la sociedad. Las novelas de Dickens, ¿no?, sobre la explotación infantil en la Revolución Industrial, este hombre, pues a través también de su propia experiencia, pues contaba lo que sucedía y eso hizo que se crearan leyes para proteger a los niños en las fábricas y para que estudiaran en vez de estar trabajando. Y vemos cómo las novelas han cambiado la historia del mundo, porque nos transmiten valores, nos transmiten ideas que luego adoptamos. Si nunca leemos novelas que producen cristianos y que van a traer esas ideas a nuestra mente, estamos dejando que otras ideas también lleguen. Yo no estoy en contra de que podamos leer novelas no cristianas o ver películas, pero está claro que también necesitamos alimentarnos de películas que tienen ese contenido, esos valores, y libros también. Y a veces pensamos, bueno, si tengo que leer algo, si tengo que estudiar algo, pues mejor un libro de apologética, de hermenéutica, pero también es bueno leer una novela porque vamos a aprender. Y luego pensemos en los millones de creyentes que nunca van a leer un libro de apologética, un libro de teología, pero sí van a leer una novela, y si esa novela está bien escrita les va a dar la información y luego si quieren van a poder profundizar. Entonces yo creo que es muy importante que empecemos a acostumbrarnos a hacerlo en otras culturas, en otras lenguas. La novela cristiana tiene mucha importancia y ha logrado mantener una cultura frente a pues, ataques externos constantes, ¿no?, a los cristianos en su forma de pensar y de vivir. Y creo que ha mantenido por eso firme a muchas personas para no sucumbir a ideas que constantemente se bombardeaban desde plataformas y desde otros tipos de transmisiones culturales, como la música, que tanto nos influye, ¿no?, o el propio cine. Entonces yo creo que hay que seguir insistiendo en leer novelas y novelas cristianas. Sí, el último libro que leí de usted fue el de Hombre Libre, del de Francisco de Encinas. Y me gustó, la verdad, a mí me cuesta un poquito leer libros históricos, lo voy a ser honesto, pero créame que disfruté ese libro de Francisco de Encinas porque cuenta la historia de una forma muy amena, tranquila y que se puede disfrutar y desea uno seguir y seguir leyendo hasta acabarlo, ¿no? Entonces, la verdad a mí me encantó el de Hombre Libre, de la vida de Francisco de Encinas, y cómo nos animaría, hermano, para poder adentrarnos a sus libros, que la verdad, pues, como decíamos al principio, tiene una gran gama de libros publicados. Pues como me decías tú al principio, hay una saga juvenil que se llama Ione, que salió con Thomas Nelson, con Grupo Nelson hace unos años, son 4 libros, una tetralogía que toca temas pues un poco de cómo sería un mundo sin adultos y de unas personas que en el fondo buscan unos adolescentes, ¿no?,
un poco el sentido de su vida en un mundo distópico. Creo que es una manera para que muchos jóvenes se adentren en la literatura. Pero luego tengo novelas como las que has comentado, ¿no? Palabras de Fuego también, que también salió con Grupo Nelson, esta de Un hombre libre, perdón. Y dentro de poquito sale, bueno, poquito para el año que viene, La belleza de las palabras, sobre Juan de Valdés. Y es conocer a personajes históricos muy importantes. Imaginemos que Asirio de Reina hizo la traducción completa de la Biblia al español y tuvo una vida apasionante, llena de aventuras, porque es otra de las características de los españoles cristianos del siglo XVI, pues seguidos por la Inquisición, por los reyes, por espías y teniendo que cambiarse de un sitio para otro, como también le pasó a Francisco Encinas, que tradujo el Nuevo Testamento y fue el primero en escribir unas memorias en español. Hasta ese momento no se había hecho. Y luego tuvo un bestseller en su época, que fue El crimen de Juan Díaz, un amigo suyo asesinado por su hermano por el hecho de ser cristiano. Al no poder convencerle de que dejara de ser cristiano, lo asesinó. Y luego Juan de Valdés, que es otro personaje muy desconocido para el gran público, pero interesantísimo, fue un creyente que se hizo cristiano en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, cerca de Madrid, y escribió el primer catecismo de la historia. Siempre se había pensado que era Lutero el primero que hizo catecismo. A lo mejor la palabra catecismo no suena católico, pero los primeros catecismos, que son compendios doctrinales nada más, los hizo Martín Lutero, el fundador del protestantismo. Y este hombre, Juan de Valdés, hizo el primero en español en forma de diálogo, que era muy interesante porque lo hacía muy ameno. Y luego también hizo diálogo de la lengua, por tanto hizo la primera gramática del español junto a la de Nebrija, que fue otro de los grandes gramáticos del siglo XVI, construyendo el idioma que hablamos ahora en muchos sentidos. Y también tiene una vida apasionante, tiene que huir por sus libros, tiene un montón de problemas cuando es estudiante, acaba en Roma también le persiguen, va a Nápoles, una vida apasionante. Y luego también están estas novelas como La Marca, que son thriller histórico, que tienen un contexto histórico, pero son novelas de aventuras, ¿no? Que son novelas muy rápidas, con muchos escenarios a la vez, que hacen que el lector pues casi vuele por las páginas y disfrute del libro y al mismo tiempo también aprenda muchas cosas, ¿no? Entonces, son diferentes maneras de acercarnos al fondo a lo mismo, ¿no? Que es esa búsqueda de la verdad y también buscar modelos. Otro de los problemas de este siglo XXI es que ya no hay modelos. Antiguamente, algunos profesores, algunas personas adultas, algunos líderes, los veíamos como modelos personales de comportamiento, ¿no? Como personas a las que imitar. Y por desgracia ahora hay casi contramodelos, ¿no? Y yo creo que en estos libros muchos lectores y lectoras van a encontrar modelos. O también en el libro que hablábamos antes, además de La cabaña del tío Tom, yo hice El color del corazón con Grupo Nelson, que es la novela histórica sobre la creación de este libro, La cabaña del tío Tom, y sobre Beecher Stone, que es también un libro que llega al corazón, ¿no? Pues esa lucha de esta mujer contra el racismo y contra la discriminación que sufría por ser mujer en aquella época y cómo eso influía en su vida cristiana, ¿no? Y creo que todos este tipo de libros muy distintos nos acercan a esa verdad que está en Cristo, ¿no? Y que nos anima a ser mejores personas, buscando esos modelos, esos referentes que en este mundo actual pues escasean muchísimo. Muchas gracias, hermano. Y pues para ir finalizando o ir cerrando esta pequeña plática con Mario Escobar, pues la verdad yo les recomiendo, y también yo creo que el hermano nos recomienda, pues adquirir el nuevo libro del hermano Mario Escobar, La Marca. Realmente es ameno, está lleno de aventuras, información histórica, que la verdad es muy 100% recomendable. Y pues no sé qué nos quiera decir, hermano, por últimas palabras para nuestra audiencia que nos está viendo el día de hoy. Pues yo quiero sobre todo transmitir dos cosas, ¿no? Sobre todo a la gente joven, pero a toda la gente en América en general. Lo primero es esperanza. Vivimos en un mundo en el que hay mucha desesperanza, en el que hay mucho temor, mucho miedo a crisis económicas, la inflación, a muchas turbulencias políticas que vemos a lo ancho y bajo del continente, ¿no? Giros bruscos en la política, enfrentamientos, ¿no? Entre grupos extremistas de una extrema izquierda o una extrema derecha. Y por encima de todo eso nosotros tenemos que guardar primero la idea de esperanza. Nosotros no somos de este mundo, aunque vivamos en él, nuestro reino no es de este mundo. Tenemos asegurados ese final feliz que Dios ha preparado para los que le temen y para los que han creído en él, para todos los que han aceptado a Cristo. Y por eso, a pesar de todo, ¿no?
no debemos tener temor ni miedo porque nuestra vida está en manos de Dios y también nuestro futuro, ¿no? Por muchas cosas malas que podamos ver alrededor o problemas que podamos estar teniendo. Y luego la segunda cuestión es que no olvidemos que somos mensajeros de paz, ¿no? Que Dios nos usa para mensajeros de reconciliación. En un mundo en el que hay tanta lucha y tanto odio, Dios nos llama a ser misericordiosos, a amar y a perdonar no solo al que lo merece, sino, por eso es misericordia, ¿no? Al que no lo merece, porque nosotros tampoco lo merecíamos, ¿no? Y por encima de las diferencias sociales, de las diferencias políticas, tenemos que seguir manteniendo estas dos cosas muy firmes, ¿no? Esa esperanza y ese deseo profundo, ¿no? De misericordia y de puente y de esperanza a esa sociedad que parece tan desesperanzada. Y creo que es muy importante para que la gente vea en la iglesia un referente y un sitio donde acudir y no vea en la iglesia un sitio con una tendencia, una ideología, sino un sitio en el que cualquier hermano, cualquier persona, incluso no creyente, puede entrar y puede encontrar la paz de Dios, ¿no? Y así de alguna manera acercarse a Dios y acabar siendo también el cristiano, ¿no? Que Dios nos ayude en momentos tan difíciles para poder mantener esa calma y esa esperanza para que muchos puedan ver la paz que Dios pone en nuestros corazones y por medio de ese ejemplo puedan aceptarle a Jesús como su Señor y como su Salvador. Pues muchas gracias, hermano Mario. Pues es un placer haberlo tenido el día de hoy con nosotros. Y pues queremos también agradecer a la editorial Origen que ha permitido que tengamos esta joya entre nuestros muebles en Librería Maranata. Y pues igualmente a nuestros seguidores, pues les invitamos a que puedan visitarnos a nuestras sucursales y pues obtener la nueva novela de nuestro hermano Mario Escobar, La Marca, y los demás títulos que tenemos disponibles en nuestros anaqueles. Y pues le damos muchas gracias, hermano Mario. Fue un placer el día que hoy esté con nosotros. Y pues para despedirnos, pues les invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales, como estamos como Librería Maranata MX, en Facebook estamos en Instagram, TikTok y YouTube, donde podrán encontrar nuestras novedades, eventos y promociones. Y pues esto sería todo y nos vemos para la próxima cápsula de Librerías Maranata. Hasta luego.